Voy a compartir la pantalla. ¿Ven la presentación? Ok. Bueno, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, iniciamos. Vamos a hablar un poco sobre asepsia y antisepsia y la importancia que esto tiene para el contacto con el paciente y la atención que nosotros le brindamos al paciente. No solo en el aspecto quirúrgico, sino que cualquier condición que ustedes se puedan imaginar de atención que se le pueda dar a un paciente, tiene una gran importancia la sepsia y la antisepsia, ya que de esta manera prevenimos la transmisión de microorganismos o, en palabras sencillas, llevar de un lugar a otro, pues, otras bacterias que puedan infectar a nuestros pacientes que probablemente no tengan X infección y pues por el contacto con el paciente A y luego nosotros tenemos contacto con el paciente B, pues podemos contagiarle un proceso infeccioso. Entonces, el principal objetivo de la sepsia y la antisepsia es eso. Hay que entender un poco acerca de la historia y creo que Ignacio Semmelweis se me hace muy interesante porque fue el primero en demostrar que si no hacías un adecuado lavado de tus manos, si no tenías un medio de protección, eh, el contagio de cierto tipo de infecciones a otras personas, pues era más que evidente. Y la historia de él pues, fue bien particular, ya que él trabajaba en un lugar donde se atendían a mujeres que tenían sus partos, y él se fijó que pues los médicos que pasaban de un parto se dirigían al otro y al otro y al otro y al otro, y ninguno se hacía lavado de manos y ninguno se hacía ningún tipo de cambio de indumentaria médica, nada. O sea, con lo mismo que atendía el paciente anterior, continuaban con el siguiente y así sucesivamente. Y en aquellos tiempos había bastante infecciones en las mujeres puérperas, a la fiebre puerperal, y la mortalidad en este tipo de población era bastante alta, y fue este personaje pues quien se dio cuenta de esto y les hizo énfasis en la importancia del lavado de manos. Luego este señor Luis Pasteur, que yo sé que ustedes ya lo conocen, de él viene la pasteurización. Él también fue uno de los que aportó en estos aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista microbiológico, y determinó que habían pues microorganismos que se encargaban de la transmisión de infecciones. Luego Joseph Lister consideró las conclusiones al final de Louis Pasteur y concluyó que las infecciones contraídas en las heridas eran de origen bacteriano, por lo que la desinfección del instrumental era básica para poder evitar todas estas infecciones. William Halsted es muy reconocido en el mundo quirúrgico, ya que hay principios que él brindó para el evitar el desarrollo de infecciones de sitio quirúrgico, y él fue el que introdujo el uso del uso de guantes en las prácticas quirúrgicas. De esa manera, pues, reducir las infecciones de sitio quirúrgico. Importante mencionar que al final lo que buscaron todos estos personajes era
evitar el contagio de infecciones de un paciente a otro o a través de fomites, como la indumentaria quirúrgica. Entonces, al final, la asepsia y la antisepsia lo que buscan es la prevención de infecciones. Son prácticas esenciales para el cuidado de la salud, para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, como ya se los mencioné. Estas técnicas se basan en la eliminación o inhibición de microorganismos patógenos, asegurando la seguridad del paciente y del personal de salud también. La definición de cada uno de estos conceptos, pues la asepsia es el conjunto de procedimientos que piden la llegada de microorganismos a una cosa o lugar. Por ejemplo, todas esas técnicas quirúrgicas adecuadas o la utilización adecuada de indumentaria. Es decir, por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de gorros, el uso de gabachones, el uso de guantes. Todas esas son medidas asépticas. Luego están las medidas de antisepsia. Son procesos que destruyen los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante el uso de sustancias químicas. Es decir, en palabras simples, en palabras sencillas, asepsia es todo lo que nosotros usamos para prevenir la contaminación y antisepsia es todo aquello que nosotros utilizamos para eliminar la contaminación. ¿De acuerdo? Luego, la antisepsia hace uso de este otro concepto que es antiséptico, que son todas las sustancias germicidas que al ser de baja toxicidad pueden aplicarse sobre la piel o sobre los tejidos vivos. Van a haber factores que van a influir en la eficacia del antiséptico y tiene que ver con el tipo de antiséptico. Más adelante les voy a mostrar los más comunes y las características que ellos tienen. Van a ver que no todos funcionan sobre todos los microorganismos y que algunos requieren, por ejemplo, cierto tiempo para actuar sobre el microorganismo. Algunos tienen efecto más duradero, por así decirlo. Lo otro es la concentración. Generalmente aumenta la eficacia, pero también puede aumentar la toxicidad. El tiempo de contacto, como ya les decía, la materia orgánica, la presencia de sangre, pus u otros materiales orgánicos pueden reducir la eficacia también. Las ventajas de los antisépticos: tienen acción rápida, tienen actividad residual. Eso la tienen algunos, no todos. Algunos son efectivos contra una amplia gama de microorganismos, otros pues se quedan cortos en esos aspectos. La desventaja es que pueden ser tóxicos para algunos tejidos, ineficaces contra todos los microorganismos, como le mencionaba, y factores ambientales los pueden ver afectados. Los antisépticos más comunes, de acuerdo a sus grupos químicos y de acuerdo a sus propiedades, tenemos, por ejemplo, los alcoholes. Tenemos los alcoholes, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico. Estos son de acción rápida, ideales para procedimientos cortos, pero no efectivos contra materia orgánica y se evapora fácilmente. Sobre todo de estos es el alcohol isopropílico, el que es más potente. Ambos alcoholes son bactericidas, más que bacteriostáticos como tal. Sin embargo, el alcohol etílico tiene la desventaja de que está combinado con agua. De acuerdo a eso, la potencia de este va a ser mucho más baja. Entonces, es el alcohol isopropílico el que tiene mejores resultados, y el alcohol al 70% es el mejor porque es el que se evapora con menor rapidez, por así decirlo. No así el del 90%, que ese se evapora mucho más rápido. Entonces, el efecto que va a producir pues es muy poco. Luego tenemos las biguanidas. En el caso de las biguanidas tenemos su principal representante, que es la clorhexidina. Este es efectivo contra materia orgánica, pero puede ser ototóxico. De ahí que la clorhexidina no se utiliza a nivel de oído en cirugías que tengan que ver con algún tipo de intervención a nivel del oído. La clorhexidina tiene la efectividad contra un amplio espectro de microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos, hongos, algunas levaduras, y funciona uniéndose a la pared del microorganismo, aumentando la permeabilidad de permitiendo la entrada de agua y desorganizando la estructura del microorganismo.
es también un bacteriostático, es decir, que inhibe o reduce el crecimiento bacteriano. Luego tenemos compuestos halogenados como las soluciones de yodo. Tiene la gran importancia de que destruye esporas con tiempo de contacto adecuado, pero puede inducir el hipotiroidismo en neonatos y verse afectada su función a ciertas temperaturas y la exposición de la luz. La gran ventaja de este compuesto, como les decía, es que destruye esporas y se va a unir a proteínas estructurales y enzimáticas de las células microbianas, destruyéndolas a través de la oxidación del mismo. En esta tabla lo que les quería representar era el efecto que cada uno de estos antisépticos pueden tener sobre los diversos microorganismos. Vean que el que tiene mejor respuesta, por así decirlo, son los compuestos yodados, ya que, como había mencionado previamente, estos tienen efectos sobre las levaduras, hongos, e incluso sobre las esporas, que es el máximo nivel de protección que los microorganismos pueden tener. En cuanto a la velocidad de inicio, de inmediato en el caso de los alcoholes, como les mencioné, ¿verdad? El yodo pues tiene acción intermedia y la clorexidina pues es igual de intermedia a rápida, dependiendo si es clorexidina combinada con alcohol. De estos, la clorexidina, la gran ventaja que tiene es que tiene actividad residual. Eso significa que a pesar de que lo administré hace unos 10 minutos, la actividad de él persiste. En esta otra tabla se agregan otros compuestos como el glutaraldehído y los compuestos clorados. En el caso del glutaraldehído, no sé si alguna vez han visto la solución en la cual nosotros realizamos la esterilización de las pinzas debido a la paroscopía, o en el cual se ponen también algunas veces algunas pinzas o algún indumentario quirúrgico. Se usa el glutaraldehído para la desinfección de este tipo de artículos médicos, ya que, si ustedes pueden ver en esta tabla, es el que mejor efecto tiene un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias, sobre hongos, sobre virus, sobre micobacterias, sobre esporas también. Entonces, lo otro es que la solución puede ser activa desde los 14 hasta los 28 días, según el uso que se le dé. Entonces, pueden ver en los diversos quirófanos de nuestro hospital que hay bandejas donde lo que se tiene es una solución como verde fluorescente, o a veces es de color azul fluorescente, y es glutaraldehído. Y la utilizamos por eso, porque tiene un amplio espectro de acción, tiene mejores resultados. Pero puede llegar a ser tóxico o lesivo para los tejidos, es decir, para nosotros. Por esa razón no se utiliza para la desinfección en procedimientos quirúrgicos. Esta es otra tabla también que les traía, y otra vez mencionarles pues que el glutaraldehído es el que tiene efectos sobre todo gram negativo, gram positivos, bacilos tuberculosis, hongos, virus, esporas. El problema, como les decía, tiene efectos sobre los tejidos, incluso puede producir gases tóxicos que pueden ser irritantes, y en el caso pues de las otras soluciones como la clorexidina es incompatible con jabones como el yodo y los fenoles, y en contacto con ojos puede causar serios problemas permanentes. La iodopovidona, como les decía, también puede tener efecto residual de 6 a 8 horas, solo que no es tan amplio como el que puede tener la clorexidina, que puede ser de hasta 29 horas. Y la inhalación de vapores puede producir irritación también. El cloruro de benzalconio es otra sustancia también desinfectante de los amonios cuaternarios que se puso bastante de moda hoy del COVID. La gente lo andaba en spray y todo eso. Solo que era de muy bajo nivel realmente. Los efectos que tiene y se inactiva en presencia del jabón o de los peróxidos o los ioduros. Es irritante para la vía respiratoria y bueno, en nuestro medio hospitalario no se está utilizando realmente. Los que más utilizamos son la clorexidina, el yodo y el glutaraldehído y los alcoholes.
Luego, siempre el procedimiento antiséptico para el cuidado del paciente, pues el lavado de manos. Se puede hacer con con clorexidina o con yodopovidona. Si ustedes pueden ver en nuestros diversos lavados, lo que tenemos es eso. Y luego la aplicación, pues, de antiséptico sobre la piel del paciente para desinfectar el área en el que vamos a trabajar nosotros, previo al uso de indumentaria o de vestimenta que busca las medidas antisépticas, como el uso de mascarillas, el uso de guantes, el uso de gabachones, lo cuales son todo estériles. Importante el lavado de manos, como les decía yo, no solo es en el aspecto quirúrgico que vamos a tener la asepsia y la antisepsia de la mano, sino que también lo hacemos al contacto con todos los pacientes, y por eso es que existen los 5 momentos para el lavado de mano: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpieza, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Acuérdense que la transmisión de microorganismos se puede llevar a cabo a través de fomites también. De ahí que deben de saber cuándo, por ejemplo, realizar higiene de las manos antes de tocar al paciente, cuando nos aproximamos a ellos, cuándo realizar la higiene de manos antes de cualquier tarea aséptica, es decir, cualquier procedimiento que vayamos a hacer al paciente, ya sea el retiro de una zona transuretral, la colocación de una zona transuretral, el retiro de una zona nasogástrica, la colocación de una zona nasogástrica, debemos lavarnos las manos también. Después de una exposición a fluidos corporales, como no, ¿verdad? Hacerlo. Y después del contacto directo con el paciente, como tal, después de que hemos realizado el examen físico. Y lo otro es también después del contacto con el entorno del paciente, es decir, con los fomites. Finalmente, las referencias consultadas. Este es un tema bastante corto realmente. Me parece a mí que los lineamientos técnicos sobre bioseguridad de acá del año 2012 del Ministerio de Salud de El Salvador, creo que de donde más le van a preguntar. En cuanto a sepsia y antisepsia, hay bien poco lo que mencionan más sobre los niveles de transmisión y todo ese tipo de cuestiones que al final, pues, como tal, propiamente dicho, los conceptos de asepsia y antisepsia, pues, nada tiene que ver. Entonces, no sé si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, pues, de lo que ustedes hayan leído en la literatura ya mencionada o en otra literatura y quieran despejar esas dudas, pues estoy a sus órdenes de momento. Dime, Paola. Sí, doctor. En el caso de los pacientes que deberían de estar aislados, pero que pues no se tienen esas medidas en el hospital, en ese caso, o sea, ¿cómo va a afectar tratar de que estos pacientes estén lo más limpios posible y que no vayan a afectar tanto al personal médico como a los pacientes que vayan a estar alrededor de ellos? Mira, la verdad es que esa pregunta que me has hecho es una pregunta bastante difícil o compleja de responder, porque dependiendo de, es lo que les mencioné hoy de último, y es que hay niveles de contaminación o niveles de riesgo, y tiene que ver con los niveles de bioseguridad que nosotros debemos de tener. Por ejemplo, antes de responder tu pregunta, solo para ahondar un poquito más en esto, es que en el nivel 1 hay agentes infecciosos que no causan enfermedad o que tienen un potencial de enfermedad muy bajo, sobre todo para personas que son sanas. Entonces, en este tipo de situaciones no se van a requerir ningún tipo de barrera de contención, sino que basta con las
prácticas de bioseguridad estándares, como por ejemplo el lavado de manos, y hasta ahí muere todo, y si querés una mascarilla, pero eso es todo, ¿de acuerdo? En el nivel 2 son agentes infecciosos que presentan un peligro o riesgo moderado para que una persona pueda adquirir una enfermedad. Y además, en este caso, el peligro de transmisión no solo puede ser a través del medio, es decir, contacto con fómites o contacto con la persona, sino que puede ser también la exposición a aerosoles en estos casos, como por ejemplo el COVID, como por ejemplo los resfriados. Entonces acá se recomienda el uso de mascarillas, el uso de gabachones para proteger tu ropa, el uso de guantes. Eso en el caso del nivel 2 de los riesgos de los riesgos de contaminación. Luego en el nivel 3 hay agentes infecciosos que son causantes de enfermedades graves y que la transmisión de esto se da por aerosoles. Entonces, además de utilizar las medidas que ya te mencioné en el nivel 2, como los gabachones, el guante, las mascarillas, debes de tener en cuenta que las áreas deben de estar separadas. Ya en este tipo de pacientes debes de aislarlos en un cuarto diferente, es decir, deben de estar en un cuarto que no tenga contacto con el resto del paciente. Luego tenés el nivel 4. Son agentes peligrosos con alto riesgo de enfermedad letal, tanto para la persona que está en contacto como para el resto de la comunidad, es decir, que tienen una virulencia alta. Se pueden transmitir por el aire, se pueden transmitir por fómites, se pueden transmitir por contacto directo y por otras vías que podrías incluso hasta desconocer. En este caso, el acceso a estas áreas debe de ser totalmente restringida. Y no sé si has visto en alguna película o algún documental cuando entran a través de una cámara presurizada y te salen y te bañan totalmente el cuerpo, te pones un equipo de protección que te cubre de pies a cabeza y que no deja exposición absolutamente de nada. Y están dentro de una cámara que incluso la ventilación impide la salida del aire que está ahí dentro de esa cámara, es decir, tienen presiones negativas. De esa manera, cuando se abre la compuerta para que vos ingreses, no va a salir nada, ¿de acuerdo? Igual que también evita la entrada de algo más. Entonces, esos son niveles de seguridad 4, de bioseguridad 4, y son infecciones que pueden ser altamente transmisibles, que son altamente mortales, y aquí se incluyen enfermedades como el anthrax, por ejemplo, que en algún momento fue una arma biológica, ¿verdad? Si ustedes saben. Entonces, decirte que acá en nuestro hospital tenemos un área así de especializada, así de preparada, pues desgraciadamente no la tenemos. Lo más que tenemos es un cuartito así aparte donde los guardamos a los pacientes, por ejemplo, con infecciones de sitio quirúrgico, donde sabemos que hay cultivos positivos a Pseudomonas, cultivos positivos al Baumannii, que es muy frecuente. Entonces, y que sabemos que son microorganismos que han desarrollado una alta resistencia a los antibióticos, pues lo que hacemos es aislar al paciente en un cuartito, pero no pasa de ahí. Igual que los pacientes con tuberculosis, también los tenemos en un cuartito aparte y hasta ahí muere todo. De ahí depende del personal y la responsabilidad del personal, pues el uso de guantes, el uso de mascarilla, o el uso de algún tipo de gabachón y el hacer el lavado de manos antes y después del contacto con el paciente para evitar pues la transmisión de este tipo de bacterias. Pero eso es lo que hacemos nada más. Ahí sí quedamos mal en general. Gracias, doctor. Bueno. Dime, Dilia. Para doctor, respecto a la, ¿cómo se llama? El libro menciona que se tienen que dividir a los pacientes
en transmisión por gotas y transmisión de la vía respiratoria. Estos pacientes, o sea, serían personas que tienen procesos respiratorios, ¿verdad? No se podrían tener en el mismo lugar, según lo que yo entendí. Y sería por el tamaño de las partículas y el alcance que tienen, o por qué motivo sería que no se tendrían como juntos. Lo primero no te lo escuché. Transmisión, ¿por qué me dijiste? Por gotas y de la vía respiratoria, por transmisión de la vía respiratoria. Ah, ok, bueno. No, lo que sucede, mira, cuando tenés pacientes con infecciones que la transmisión es a través de gotas, a través de aerosoles, porque es a través de aerosoles que se lleva a cabo la transmisión en ese tipo de infecciones, como el COVID, como los resfriados. Tenerlo en un lugar aislado como tal, pues es bien complicado. Y si lo vas a tener en un lugar, ten en cuenta que toda esa área va a ser un área contaminada. Se dice que un estornudo puede viajar a la velocidad de 7 kilómetros por hora y que puede contaminar hasta 5 metros delantera. Entonces, decirte que lo vas a tener en un cuarto y que el paciente va a estar ahí totalmente aislado cada vez que abras esa puerta, si no tiene las condiciones que yo les mencioné en cuanto a la ventilación, siempre va a contaminar. O sea, ahí lo que hay que hacer es el uso de protectores oculares, el uso de mascarillas, el uso de gorros, de gabachones, así como hacíamos en el COVID exactamente. Es un tipo de, ese tipo de infecciones son transmisibles a través de aerosoles. Entonces se debe tener cuidado porque las micropartículas de saliva o de moco también contaminan los muebles, por así decirlo. Entonces se da transmisión a través de vómitos también. Se decía que el COVID podía vivir hasta 1 hora en algunos tipos de superficies, más en otros tipos de superficies. Entonces, si vos entras en contacto con eso y después te llevas tus manos a tus ojos o a tu boca o a tu nariz, pues contraes las infecciones. Entonces, por esa razón es de tener en cuenta siempre el lavado de manos. Ahí mencionaba de que, o sea, los divide como en 2 categorías, a los pacientes que transmiten por gotas y por los que transmiten por vía aérea. Entonces, sería por el tamaño de la partícula, porque o sea, da indicaciones diferentes dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, menciona que en la transmisión de la vía aérea se tienen que utilizar respiradores N95, se tiene que utilizar gabachón, sería todo esto por el tamaño de las partículas, dependiendo. Ah, ok, sí, ya entendí tu pregunta. Sí, tiene que ver con el tamaño de las partículas. Los aerosoles pueden ser las gotitas tan pequeñas, menores a 5 micras. Entonces, los de las mascarillas que son de tipo N95 tienen mayor protección contra ese tipo de forma de contaminar, no así las mascarillas comunes y corrientes que nosotros utilizamos, ¿verdad? Esas tienen mayor chance de que te puedas contaminar. Así que sí, se refiere a eso, al tamaño que van a tener. Los aerosoles, como te decía, las gotas son más grandes de 100 microgramos, micrómetros, perdón, y los aerosoles pues pueden ser menores a 5 micras, entonces son todavía más pequeñas. Por esa razón es el tipo de mascarilla que vas a utilizar, es por eso. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, Sheila, Sandra, Pablo, Mónica, Marina, Ligia, Larisa, Julia, Josué, Jorge, Jennifer, Ibis, Giselle, ¿preguntas?
William, dime. Doctor, respecto a los pacientes en aislamiento invertido, se refiere a los pacientes que tienen... No se te escucha bien, dile. Los pacientes en aislamiento invertido y por cohortes, respecto a eso me quedan unas dudas. ¿Cuál es la duda en sí, perdón? En el caso de los pacientes en aislamiento invertido, sería porque tienen un compromiso inmunitario que se aislarían de otras áreas. Sí, el aislamiento invertido es aislamiento que se da para todo paciente que esté inmunocomprometido. Desgraciadamente, acá realmente como tal, así un aislamiento invertido no lo he visto. Y yo como tal tampoco nunca lo he puesto en práctica realmente, pero sí, el aislamiento invertido es, o aislamiento protector también, es eso, lo que hace es para proteger a todos esos pacientes que están inmunocomprometidos y que sabes que cualquier cosa los puede llevar a procesos infecciosos severos y que los pueden llevar a la mortalidad. Como son pacientes inmunocomprometidos, cualquier cosa podría hacerlos decaer. No solo es aislarlos en una habitación, sino que literalmente debes de las personas que van a entrar en contacto pues tienen que pasar por medidas de bioseguridad bastante estrictas para garantizar que no vas a llevar ningún microorganismo hacia esas personas. Y respecto a los pacientes en aislamiento por cohorte, ¿no existiría un riesgo de que, digamos, se contagien de otra patología? Porque, o sea, el aislamiento por cohorte, según lo que entendí, era aislar a las personas que tienen, digamos, digamos, una misma patología, pero como hay diferentes cepas de algunas de las diferentes patologías, ¿verdad? No podrían infectarse con otra cepa. Sí puede. De ahí que los pacientes con tuberculosis que ya se determinó que son multidrogoresistentes, se aísla de forma individual. Yo tuve la oportunidad de ir en algún momento de mi pregrado al Hospital Saldaña y ahí se hacía, no se hacía aislamiento por cohorte, es decir, para ese tipo de pacientes haces aislamiento estricto y es por eso mismo que vos decís, porque los pacientes con tuberculosis multidrogoresistente, a pesar de que tenés una cepa X en un paciente y lo juntás con una cepa Y, de alguna manera u otra se terminan combinando y el paciente que tenía la cepa Y, que no era multidrogoresistente o que tal vez sí era multidrogoresistente, pero no a todas las drogas, sino que a algunas o en específico, y el paciente X a otras, al final ambos terminan siendo resistentes a las drogas del otro. Y es por esa razón. Entonces, en ese tipo de pacientes se debe de evitar. Sí puede pasar eso que mencionaste, claro, y se debe de evitar por esa razón. Desgraciadamente, tener instalaciones, como ya lo mencioné, individualizadas y llegar hasta ese punto, hasta ese grado de bioseguridad, perdón, pues no lo tenemos acá. Interesantes tus preguntas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda?
Yo tengo una duda, doctor, respecto a los desinfectantes que vamos a utilizar y la actividad que estos van a tener sobre las bacterias gram negativas, positivas, tuberculosis y demás. ¿Cómo va a afectar si no tenemos alguno en específico para estos? Porque el libro menciona pues que lo que se nos dijo, que el glutaraldehído va a funcionar en gram positivos, negativos, en todos, ajá, pero si en caso de no tener ese, en algún otro tipo de bacteria, ¿qué podemos utilizar? Vaya, en nuestro medio lo que utilizamos es el yodo y la clorhexidina. A pesar de que el yodo y la clorhexidina no tienen efecto sobre todos los microorganismos como tal, sí tienen efecto sobre la gran mayoría. Entonces, de ahí que el yodo tiene efecto sobre bacterias, el yodo tiene efecto sobre hongos, sobre virus, sobre micobacterias, no en esporas como tal, y la clorhexidina es exactamente igual, a excepción de que no tiene efecto sobre las micobacterias. Lo que sucede es que, y por qué solo utilizamos estas sustancias, es porque tiene que ver con la virulencia, es decir, la capacidad de infección o infectante que tiene ese microorganismo. Y a pesar de que, por ejemplo, la bacteria del tétano es una bacteria de muy baja virulencia, es decir, que te dé tétano porque te heriste con un corvo que estaba todo oxidado y así, casi que es de muy mala suerte, porque ese lo puedes dejar ahí a la par del nervio, pero se va a tardar un montón en llegar, no es tan infectante, entonces tiene muy baja virulencia. Entonces, si utilizaras clorhexidina, utilizaras yodo y todo eso, pues tendrías muy buenos resultados con esa bacteria. De ahí que nosotros al utilizar la clorhexidina y el yodo tengamos muy buenos resultados, es decir, si te fijas, de las cirugías que se hacen, no todas se infectan. Tiene que ver algunos otros factores para que el proceso infeccioso se lleve a cabo. No solo si utilizaste o no clorhexidina y yodo, sino que tiene que ver también qué tipo de procedimiento fue el que sometiste al paciente. No sé si estuviste en mi clase de cicatrización, de heridas y manejo de heridas. Ahí les mencionaba yo de que en el caso de las heridas, que son heridas contaminadas, las heridas contaminadas entran a la cavidad abdominal por una apendicitis perforada en la cual ha habido liberación de pus, material fecal a toda la cavidad abdominal. Hay bacterias, ahí hay bacteroides, hay E. coli. Y a pesar de que hagas la mejor técnica posible a la hora de hacer la apendicectomía como tal, las paredes de la herida siempre se van a contaminar. Entonces, eso va a generar que uno no lo está viendo, pues, pero las micropartículas de heces, las cargas bacterianas siempre van a estar ahí y el paciente va a desarrollar un proceso infeccioso muchas veces, a pesar de que, como te digo, hiciste lo mejor para evitar eso. Pudiste haber barrido la flora bacteriana con la clorhexidina y el yodo antes de entrar a cavidad, pero cuando entras a cavidad y te encontrás con toda esa contaminación, pues es casi que imposible. Entonces, a pesar de que no estás utilizando glutaraldehído, que le pega todo, el problema es que el glutaraldehído es lesivo para la piel, es lesivo para la materia orgánica. Entonces, no vas a ponerle glutaraldehído al paciente. Al glutaraldehído vas a poner las pinzas, las vas a dejar ahí, vas a ver que va a funcionar excelente contra todos estos microorganismos, pero no la vas a utilizar en la piel de los pacientes. Igual, sabes que el alcohol funciona para desinfectar, pero para procedimientos muy cortos, por ejemplo, como para poner una inyección, para tomar una muestra de sangre. Sí, pero no lo vas a utilizar. Utilizas yodo, utilizas clorhexidina, porque tiene un efecto un poco residual, por así decirlo. Más horas la clorhexidina, como les decía, hasta 29 horas, y el yodo, pues, 6 horas. Pero es por esa razón.
Y en el caso de este tipo de operaciones, ¿ustedes tendrían que utilizar doble guante o no? Idealmente sí. Idealmente sí, pero no puedes darte ese lujo porque el gasto de insumos también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dime, Julia. En el caso de los pacientes que lleguen, digamos, traumatizados ahí, digamos, a la máxima de serum, y es un Ujú. paciente diabético, en este caso usted dice que se puede utilizar la clorexidina, pero en esos pacientes está contraindicado, por lo tanto, o qué se tendría que realizar. ¿Cómo? Que se debe de utilizar la clorexidina, pero que está No, contraindicada, me dijiste. o sea, que usted mencionó de que en el hospital lo que más se utiliza es la clorexidina para tratar algún tipo de herida. Entonces, si llega un paciente, digamos, con una fractura expuesta, que sea paciente diabético, en estos tipos de pacientes está contraindicada. Eh, ¿Qué se tendría que hacer en este caso? ¿Por qué está contraindicada el uso de la clorexidina en pacientes diabéticos? Ya he escuchado hablar también de que el yodo está contraindicado. Julia. Sí. Vaya, lo que sucede es que los pacientes diabéticos son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, si estuviste en la clase de cicatrices, o no sé si sos del grupo anterior, pero bueno, ahí le mencionaba sobre los macrófagos y la importancia de estas células. Estas células se encargan de orquestar al final todo el proceso inflamatorio desencadenado en una lesión. Entonces, los macrófagos, la quimiotaxia se ve afectada en este tipo de pacientes. Debido a eso, el uso de sustancias como el yodo, el uso de sustancias como la clorexidina o el uso de sustancias de cualquier antiséptico como tal, está contraindicada realmente. Ahora, cuando llega un paciente a nuestra unidad de emergencia con una abulsión de tejidos,
Esa es una herida sucia. A veces vienen que hace 8 horas fue el accidente y porque los tuvieron X tiempo en la unidad de salud o se tardaron X tiempo ellos en llegar a la unidad de salud y de referirlos acá, pues nos llegan con todo ese tiempo de evolución. Ese paciente es una herida sucia, entonces en ese tipo de pacientes no te vas a dar el lujo de dejarle todos esos cuerpos extraños, que puede ser materia orgánica, puede ser tierra, puede ser piedras, puede ser a veces materia vegetal también, que va a estar incrustada en las heridas de los pacientes. Entonces lo que haces es lavar con abundante solución salina. A esos pacientes se les hace un lavado quirúrgico, es decir, hay que pasarlo a sala de operaciones e incluso realizar una debridación porque tienen bastante tejido necrótico muchas veces ya, el tejido se ha desvitalizado, entonces lavas. A veces se aplica yodo, a veces se aplica clorexidina, pero no tenemos nada más que aplicarles nosotros. Entonces lo usamos porque el grado de contaminación es alto, es una herida sucia frente a la que nos estamos enfrentando. Ahora, cuando tenés a un paciente que te llega a tu consulta y te dice, mire doctora, tengo una herida porque me corté con un cuchillo. El cuchillo de la cocina, el cuchillo que lavas todo antes de cocinar, antes de preparar tus alimentos, se cortó con ese cuchillo. Digamos que la carga bacteriana no era tan alta, por así decirlo, y ese paciente es diabético. No es necesario quizás utilizar clorexidina, no es necesario utilizar yodo, no es necesario utilizar ninguna otra cosa, basta con el lavado con suficiente agua que puedas hacer, aunque sabes que el agua va a tener bacterias también, el agua no es estéril, y más el agua potable, que ya está definida una carga de materia fecal específica o permitida, por así decirlo. Entonces hay contaminación por todos lados. Ahora, lo que vos buscas al final es reducir la carga bacteriana. Puedes hacer un barrido con agua o con solución salina y no hay ningún problema. Y puedes utilizar antisépticos como el yodo o la clorexidina, pero en un primer contacto, luego que ya garantizas que la herida está limpia, por así decirlo, entre comillas, porque sabes que la flora bacteriana de la piel siempre va a estar ahí, basta y sobra con que hagas lavados con solución salina y ya está demostrado que eso es suficiente. No limitar la función de los macrófagos, no destruirse el tejido de granulación, barres con el tejido necrótico, barres con esas bacterias que pueden estar ahí. Entonces el paciente va a tener muy buenos resultados. No sé si contesto tu pregunta, Julio. Sí, gracias, doctor. Y no es que esté contraindicado, no es que no lo puedas utilizar, no es que, que se va a morir, no, sí lo puedes utilizar, pero como te digo yo, con medida. Y al final, en todo paciente, el yodo, la clorexidina van a tener el mismo efecto. Van a barrer con los macrófagos, van a limitar la quimiotaxia. Entonces, en todos los pacientes estaría contraindicado, pero debes de eliminar la carga bacteriana. Bueno, se nos acabó la gracia. Pasen buenas tardes. Ha sido un gusto. Cualquier duda, como siempre, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.